cristiano se enfrenta a judaizante y miren lo que ocurre. Atentos por favor al video de hoy y espero leerlos en los comentarios. Aquí está nuestro video. Atentos. ¿Cuál es la prueba de que Jesús era quien dice ser en los evangelios? Bueno, primero necesitamos establecer quién pensaba él que era. Cuando miras el contexto histórico religioso de la vida y ministerio de Jesús, creo que puedes demostrar que entre las palabras históricamente auténticas de Jesús estaban las afirmaciones de que él pensaba que era el Mesías judío, que se creía a sí mismo el Hijo de Dios, en un sentido único que lo diferenciaba de los reyes y profetas judíos. Y finalmente, que él pensaba que era el Hijo del Hombre, predicho por el profeta Daniel, a quien Dios le daría todo dominio, poder y autoridad. Así que tenía esta comprensión radical de sí mismo como Mesías, Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y en la escena del juicio ante el Sanedrín en Marcos 15, los tres títulos se enfrentan. Cuando el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito, es decir, el Hijo de Dios? Y Jesús dice, yo soy. Y luego, prácticamente citando a Daniel, verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo y sentado a la derecha del poder. Y en ese momento el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y dice, has oído la blasfemia. ¿Qué más testigos necesitamos? Y Marcos dice, todos lo condenaron como digno de muerte. Y eso les permitió, ya que no podían ejecutar la pena capital, entregarlo a los romanos, difamándolo como pretendiente a rey de los judíos, y así una figura política que podría ser juzgada por traición y sedición y crucificado. Desde la perspectiva judía, esta narrativa tiene lagunas en la filosofía judía. La narrativa comienza con la idea de que Jesús aparece ante el Sanedrín y afirma ser el Mesías. No hay nada realmente criminal en los tratados que diga que declararse Mesías es un delito punible. Muchos judíos, incluido Bar Kokhba, se han declarado figuras mesiánicas. La brecha aquí es que en los evangelios la visión de Jesús como Mesías es diferente de la visión judía previa y está fuera de cómo los judíos describen al Mesías. El Mesías en el judaísmo siempre ha sido una figura política destinada a ciertas cosas. Restaurar el reino de Israel, mantener el control de ese reino, traer más judíos a Israel. Todas estas son cosas políticas que hace el Mesías. Pero la idea del Mesías como encarnación de Dios es ajena a la filosofía religiosa judía desde el principio. Incluso la idea de que el Sanedrín lo cuestionaría en esos términos y entendería que él dice ser Dios sería un delito más punible. Eso sería una verdadera blasfemia. Creo que tienes razón al decir que la visión de Jesús sobre el Mesías era muy diferente de la visión cultural predominante entre los sumos sacerdotes y la gente común. Y no cumplió con sus expectativas. Eso fue lo que llevó a su crucifixión. Ser el Mesías, tienes razón, no es blasfemo, pero afirmar ser el Hijo de Dios de manera única, y especialmente él, Hijo del Hombre, profetizado por Daniel sentado a la derecha del poder, eso es blasfemo y suficiente para su condena. Ahora, ¿por qué deberíamos creer en la reinterpretación de Jesús del Mesías en lugar de la de los sumos sacerdotes y el pueblo? Creo que la respuesta es su resurrección. Entonces, cuando se trata de la resurrección, ¿por qué es la resurrección prueba de divinidad? Entonces, Lázaro es resucitado. Por eso quería destacar el contexto histórico religioso antes de hablar de la resurrección. Un milagro por sí solo es ambiguo. La interpretación correcta de un milagro la dará el contexto histórico religioso en el que ocurre. Y la resurrección de Jesús no es solo la resurrección de cualquier cuerpo. Es la resurrección del hombre que dijo ser el Mesías, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, y que fue crucificado por esas supuestas blasfemias. Si Dios ha resucitado a este hombre,
Desde los muertos, él ha vindicado inequívocamente y públicamente esas supuestas afirmaciones blasfemas. Una contrademanda es que los evangelios se escribieron mucho después de Jesús. El más temprano, en el 70 de Cristo, unos 40 años tras su crucifixión. ¿Qué decir que como en la historia hay margen aquí? Este sería el argumento histórico contra la veracidad exacta de las revelaciones del evangelio. Es importante entender, Ben, que un documento histórico fiable no necesita ser inerrante ni contemporáneo. La resurrección de Jesús se basa en 3 hechos independientes respaldados por evidencia histórica y que sorprendentemente hice mi doctorado sobre esto en Alemania. Son reconocidos por la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento hoy. Estos hechos serían que tras su crucifixión y entierro por José de Arimatea, la tumba de Jesús fue hallada vacía el primer día de la semana por sus seguidoras. En segundo lugar, varias personas y grupos presenciaron apariciones de Jesús vivo. Y finalmente, el número 3 sería que los discípulos originales, de repente y sinceramente, llegaron a creer que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos, a pesar de tener toda predisposición en contra. La gran mayoría de los estudiosos han llegado a aceptar como convincente la evidencia que apoya esos 3 hechos, sin asumir la inerrancia o inspiración bíblica, sino tratando los evangelios como documentos históricos ordinarios. Puedes mostrar, por ejemplo, que el descubrimiento de la tumba vacía está atestiguado por al menos 6 fuentes independientes en el Nuevo Testamento, algunas de las cuales son extraordinariamente tempranas. Ningún estudioso niega que individuos y grupos vieron apariciones post-mortem de Jesús. La única cuestión es si deberías o podrías descartarlas como alucinaciones. Y de nuevo, nadie niega que los discípulos originales de repente y sinceramente llegaron a creer que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Así que estos 3 hechos están bastante claros. La única pregunta es, ¿cómo los explicas mejor? A lo largo de la historia, se han intentado explicar estos hechos sin recurrir a la resurrección, como la teoría de la conspiración, la muerte aparente, la alucinación, etc. Yo diría que ninguna de estas teorías naturalistas cumple con los criterios para ser la mejor explicación histórica. Ninguna es tan buena como la que dieron los discípulos originales, que Dios resucitó a Jesús. Si eso es correcto, entonces creo que tenemos buenas razones. De hecho, casi estamos obligados a revisar nuestra comprensión de quién era el Mesías. Así que podemos tener el argumento histórico de ida y vuelta, obviamente. Y creo que hay argumentos que puedes hacer. Creo que hay argumentos que puedo hacer, pero honestamente los encuentro poco interesantes. Es la verdad. Simplemente porque no estoy seguro de que vayamos a llegar a algún consenso sobre ellos. No. Sobre el argumento histórico, por ejemplo, creo que es fácil afirmar que hay una secta del judaísmo ahora mismo, en la que hay una pequeña subsección de personas que creen que el Rebbe de Lubavitch sigue vivo. El Rebbe de Lubavitch falleció en los años 90 y todavía hay personas que lo tratan como si no estuviera muerto. Lo llaman el Mesías. Piensan que fue el Mesías político y todavía lo hacen 20 años después de su muerte. Eso no es prueba para mí de que realmente esté vivo. Algunos de ellos afirman haberlo experimentado, especialmente cuando hablas de eventos de hace 2000 años. Si la gente lo escribe, creo que hay. Dudo que la tumba de este hombre esté vacía. Quiero decir, no lo he desenterrado, así que no lo sabría. Pero las afirmaciones, si alguien afirmara dentro de 2000 años que su tumba estaba vacía, o afirmara dentro de 70 años que su tumba estaba vacía, entonces sí. Esa es una diferencia importante. Ven, la brecha de tiempo importante no es la brecha entre los eventos y el presente. La buena evidencia no se convierte en mala evidencia solo por el paso del tiempo. El evento crítico, como acabas de decir, es el intervalo de tiempo entre los eventos y la grabación de esos eventos. Y en el caso de los eventos de la vida de Jesús y su resurrección, ese intervalo de tiempo es extraordinariamente estrecho.
Podemos retroceder incluso antes de la escritura de los evangelios y las epístolas de Pablo, discerniendo las tradiciones en las que se basaron cuando escribieron. Y algunas de estas se remontan a, se estima, 5 años después de la crucifixión de Jesús. Estoy pensando en las que Pablo transmite a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 15. Así que estamos en un terreno bastante sólido allí en términos de la antigüedad y la multiplicidad de nuestras fuentes para la vida de Jesús. ¿Cuál es la prueba? Pues mis hermanos queridos, este debate es poderoso. Y la verdad es que el cristiano, que además de ser cristiano, no es un cristiano cualquiera, es un doctor en teología. Y hablando justamente con este judío, pues le deja claro que no hay otro, que no existe evidencia que sea otro y que la evidencia que hay confirma que Jesús de Nazaret es el Mesías, que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Simplemente porque pues, los escritos muy recientes después de la muerte de Cristo así lo confirman. Y no solamente hay escritores bíblicos, también hay otros escritores como Josefo y otros que no fueron cristianos y que en sus obras escribieron acerca de Jesús y de su resurrección. Sí. El problema es que los judíos no aceptan a Jesús como Mesías porque ellos esperaban un Mesías político, un Mesías que recuperara la fuerza, la fortaleza, ¿cómo podría decirlo? La grandeza del pueblo judío, del pueblo de Israel. Pero en el ámbito político, militar, y que hiciera realmente de Israel una nación sobre todas las naciones. Pero resulta que el verdadero Mesías vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a generar una polémica gubernamental, tampoco vino a crear una política o un gobierno sobre todos los gobiernos, vino a ofrecer su vida por los pecadores, por nosotros los más necesitados de perdón y salvación. Así que, mis hermanos, la verdad este cristiano, pues cada vez que habla, deja sin argumentos a este judío que intenta anteponer tradiciones y costumbres en lugar de darle la validez a las Sagradas Escrituras y a los testigos que vieron y que oyeron a Cristo Jesús como Mesías. Pues mis hermanos, nosotros no vimos a Jesús, tampoco le escuchamos, pero nos hemos convertido en sus testigos porque sus discípulos y muchos escritores más nos han revelado la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, para que a través de ella conozcamos quién es nuestro Señor. Pero esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso. ¿Qué cree usted? No olvide, por favor, dejarnos un comentario. Somos Desafío Moria y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. Chao, chao.